Hace un tiempo, meses, algunos años, una noche y sin aparente razón, te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Sientes que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz. Una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar. Entonces uno siente que no hay tregua y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerda? ¿El corito lo conoce? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vista panorámica, sin destino claro y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz. Como cuando saltabas de la cama. Porque te puedes mudar. Puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana, estás atravesando una temporada difícil
Y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos, héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice: Señor, llévame a casa. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse, quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo: ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Y en el Salmo 38:6, ya David no tiene respuestas y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice: estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil. Y luego termina diciendo: soy como un hombre que no tiene respuestas para nada. Este es David, un hombre conforme el corazón de Dios que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para predicar a nadie. Yo le discutía, decía: eso no está bien. Él dejó de predicar. Pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante. Tuvo que ir a buscar ayuda profesional, porque a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, que la insulina, que los antidepresivos, que las pastillas para el colesterol son una señal de una fe débil en Dios. A veces nos juzgamos y decimos: no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes. Pero esas cosas no son un sustituto de Dios. Porque también están los doctores a los que Dios les da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisores cerebrales para que funcionen bien. Yo leía que a veces se originan alteraciones en las sales químicas del cerebro. Eso es parte de la humanidad. Esas sales que se mezclan liberan moléculas proinflamatorias que dañan nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, de decidir. Hay gente que no puede decidir o decide mal porque empieza a escasear la serotonina, que es el neurotransmisor que produce el bienestar, y afecta la dopamina, que es lo que nos da la felicidad, que es un químico que nos regaló Dios, y termina afectando la melatonina, que se relaciona con el estado de ánimo, la emoción, el ciclo onírico del sueño. Entonces no dormimos, no estamos felices. Por eso insisto, tal vez a veces para algunos la debilidad sea el rehusar la ayuda que Dios te está ofreciendo. Yo no descarto el poder de Dios y hablaré de eso en instantes, solo que digo que hay gente que necesita una ayuda porque realmente le está afectando físicamente. Cada cristiano tiene un propósito y el enemigo tiene la enmienda de interrumpir ese llamado y ese propósito para que creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado. Quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito. Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas.
Pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones, que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Cuando se trata de chamanes caseros respecto a lo que estamos viviendo, nos lastiman. Porque yo he escuchado a muchos líderes cristianos diciendo, ¿sabían que en tal país vino un terremoto o un tsunami? Y eso fue porque viven bajo la maldición de la idolatría. Y por eso Dios mandó un tsunami. Pero casi no murieron cristianos. Soslayando la vaga idea que si de casualidad se murió o algún cristiano en la catástrofe es porque algo habrá hecho para estar al mismo nivel que los paganos idólatras vulnerables. Una presunción casi ridícula, es como pensar que en el 9/11, en el atentado de las Torres, solo murieron impíos. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces, cuando estás triste no quieres contarlo porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar, o que te pongas a cantar o a reprender, que está bien, tenemos que orar. Pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de lo que hoy vendrá a ser el equivalente. ¿Por qué los cristianos se mueren de COVID? ¿O por qué se mueren de cáncer? ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente? Jesús dice que las víctimas no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, Él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros, los espectadores de la catástrofe, tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío mal curado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba. Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas, pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto,
atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga fiebre. Pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y yo quiero que te grabes esto. Esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve. Sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando. Y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya!